con una conclusión. Vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Ese es el gran resumen y la gran conclusión de todo el viaje en el que nos llevó Salomón consigo. Entender que todo lo que vivimos en esta vida, en este mundo caído, en esta vida bajo el sol, es vanidad. Y ustedes saben que la expresión, básicamente, de vanidad de vanidades es como perseguir el viento, algo que no tiene sentido. Y que lo que él está diciendo cuando está analizando la vida bajo el sol es cómo se ve el mundo si nosotros solamente lo contemplamos sin tener en cuenta a Dios. ¿Cómo se vería la vida así? Por eso es que a lo largo de Eclesiastés fue tan lúgubre, ¿cierto? Y oscuro y duro muchas de las apreciaciones que Salomón estaba haciendo acerca de la vida, como muy negativa. Ahora, yo sé que puede haber alguno que diga, pastor, pero yo paso muy bueno, ¿cierto? Yo no veo el mundo tan oscuro. La vida es muy sabrosa para mí. Y mis queridos, yo cuando veo esos tintes, a veces como de pensamiento positivo, no sé, pero en la realidad noto que pareciera que nosotros nos acostumbramos a vivir con muchas máscaras en la vida, tratándole de manifestar a la gente que estamos contentos cuando no lo estamos, que estamos plenos cuando no estamos, que estamos tranquilos cuando no lo estamos. Como dice un amigo mío, cuando se va a tomar una foto, dicen, hagan cara de que somos felices. Creo que eso expresa muy bien a veces cómo se vive la vida, como impostando algo, porque la vida es compleja, es muy difícil. Y claro, tenemos muchos deleites, pero también muchas dificultades. Así que, como decimos por ahí, no hay felicidad completa, dice el dicho. El predicador nos llevó de una manera magistral a ponernos a contemplar las cosas que cotidianamente cautivan nuestra mente y nuestro corazón, las cosas que nos preocupan, ¿no? Él nos habló acerca de la injusticia de la vida, el problema del mal y del sufrimiento, la corrupción política, nos habló de la soledad, de la escasez, de la enfermedad, de la muerte, eso que tú y yo tenemos en la mente, consciente o inconscientemente, y que tanto nos preocupa. Él no tuvo reparo en ponérnoslo al frente y decir, es que así es la vida. Y por eso es que ustedes y yo vivimos tan ansiosos. Esa es la vida real. Y también, en medio de ese análisis crudo de la realidad, Él nos guió, junto con Él, a revisar las fuentes en las que nosotros constantemente tratamos de hallarle sentido a la vida. O, como dicen por ahí, de buscar la felicidad. Recuerdan, al principio de la serie, que Él nos mostró como que en esta vida sin sentido, muchas veces tratamos de encontrarle sentido en las relaciones, en el trabajo, en las posesiones, en las experiencias, en el placer. Porque como el mundo es tan difícil, tiene que haber una solución, tiene que haber una esperanza. Y el hombre empieza a buscarla por todas partes y Eclesiastés nos llevó a ver cada una de esas cosas. ¿Y qué es lo que concluye diciendo el libro? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Se siente como estar persiguiendo el viento. Para nosotros es como ese saborcito que le queda a uno al final de estar persiguiendo algo intensamente. Porque crees que si lo obtienes, entonces por fin vas a estar pleno, completo y feliz. Y cuando lo obtienes, es como que, claro, sabe muy rico en ese momento. Pero ¿qué pasa a la semana o a las 2 semanas o al mes? Como que eso era todo. ¿Han sentido eso? Y uno empieza a decir como que, pero no me siento tan feliz como pensaba que me iba a sentir. No me siento tan contento.
No me siento tan pleno, como que esto no, la verdad es que esto no me llena. Eso lo experimentan desde los muchachos, como nos exponía Jonathan la semana pasada, cuando tragan las mentiras de lo que, mira, si haces esto, entonces sí vas a experimentar la felicidad y sí vas a experimentar la vida, para al otro día levantarse sintiéndose peor de vacíos. Eso lo hemos experimentado nosotros cuando le dimos la vida a algo o a alguien que no recompensó eso y se siente otra vez vacío. Hoy, mis queridos, en el cierre de nuestra serie, Salomón nos va a dar la respuesta, el secreto para entender cómo vivir en esta vida entonces. ¿Cómo vivimos en una vida sin sentido, con propósito? ¿Cómo debemos vivir entonces? De eso se trata la conclusión de Eclesiastés el día de hoy. Lo que van a ver está en el capítulo 12, versículo 9 en adelante. Lo que se conoce como un epílogo, que básicamente es como un resumen o una recapitulación de las ideas, como cuando uno se siente muy perdido en dónde va en una serie de Netflix y le dicen en capítulos anteriores esto, como que, ve. O cuando uno está leyendo un libro y autores ponen al final como que esta es la conclusión o resumen de este capítulo y te ayuda como para que no te pierdas. Este epílogo tiene el propósito de que de todo lo que exploramos, tú no te pierdas de cuál es el punto, qué es lo que él quiere dejarte a ti y a mí. El epílogo, en últimas, es ese resumen que no el predicador, sino el editor nos hace. Ay, pastor, ¿cómo aquí me perdí? ¿Cómo que el editor? ¿Quién es ese? Recuerden que en el primer capítulo de Eclesiastés, les decía, Eclesiastés tiene dos voces. Una voz del editor o el escritor del libro que está analizando la predicación del predicador. Entonces, al principio, el primer versículo del libro, habla el escritor y estos últimos versículos son la reflexión del escritor, que es diferente al predicador o a Salomón, como lo hemos identificado a lo largo de la serie. Aunque algunos dicen que es una estructura literaria que Salomón utiliza, pero que es él mismo el que escribe todo el libro, ¿sí? Sea uno o sea otro, esta es la conclusión de quien ha mostrado todo lo que alguien ha reflexionado y a la luz de eso quiere decirle a sus lectores, este es el punto. Esto es. Así que no se pierdan, esto es. ¿Qué hace entonces el escritor o el editor del libro de Eclesiastés para concluir? Y vamos a ver hoy, para quienes son juiciosos ahí tomando notas, que él hace tres cosas básicamente. Él hace una alabanza al predicador, del que ha expuesto todo el tiempo. Hace una nota pastoral a los discípulos. Y por último, nos dan la gran conclusión. ¿Tal si oramos y le pedimos al Señor que nos guíe a meternos en este cierre de esta preciosa serie de Eclesiastés? Mi amado Señor, gracias por tu bendita palabra, que ha sido un regalo para nosotros caminar en la cotidianidad de la vida. Ha traído tanta esperanza, tanta confrontación también, tanta luz, claridad, dirección. Ha sido tan honesto a través de ella para nosotros. Hoy quiero pedirte, Señor, en medio de todas las reflexiones que hemos tenido, que nos ayudes a concretar el punto por el cual tú quisiste dejarnos un texto como estos. Que en últimas, en este mundo sin sentido, en el que estamos constantemente buscando darle sentido, propósito, gozo y felicidad a nuestra vida, en últimas nos encontramos siempre en la encrucijada de cómo queremos vivir. En una vida con Dios o en una vida sin Dios. Y el texto ha sido claro en exponernos estos dos estilos de vida porque no hay otro. No hay una fuente media, no hay un camino intermedio.
Yo quiero pedirte, Señor, que al final de este viaje de reflexión, de sinceridad, de evaluación, termine llevándome y llevando a mis hermanos a una conclusión de vivir una vida en una relación correcta contigo. Que este viaje de sabiduría que hemos absorbido a lo largo de estos 3, casi 4 meses, hoy, Señor, se decante en vidas profundas y absolutamente rendidas a ti, en temor, en obediencia, que es donde está nuestro mayor gozo. Eso que perseguimos se encuentra en el temor del Señor. Ayúdanos a comprenderlo, a abrazarlo, a apreciarlo y a predicarlo con tantos, Señor, alrededor nuestro, que también están tratando de buscarle sentido a la vida. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, llamamos a esta predicación, un epílogo, el secreto de la vida bajo el sol. Vamos con Eclesiastés 12, versículos 9 y 10. El predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo, y reflexionó, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Es muy interesante que para terminar un libro tan grueso, lo primero que hace el escritor es alabar al predicador, ¿cierto? Alaba al predicador. Por un lado, empieza alabando la sabiduría que él tiene, que ya Salomón mismo nos la dijo por allá. ¿Recuerdan por allá en el capítulo 1, versículo 16? Yo me he engrandecido y he aumentado en sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Y eso no es ni orgullo ni pretensión, porque básicamente cuando Dios te dice, tú vas a ser el hombre más sabio de la historia, pues tienes de qué decir algo, ¿no? Él está diciendo sí. Hay una sabiduría excepcional que Dios le dio a Salomón. La pregunta es qué hace con esa sabiduría. Y eso es lo que empieza a alabar el escritor. Porque este escritor o editor exalta 2 cosas que Salomón hace con la sabiduría. Que se dedicó a enseñarla a otros mientras estaba en vida y se dedicó a plasmarla en documentos para que quede un legado cuando él ya no esté. Para hacer eso, Salomón, nos resalta este editor, se dedica a reflexionar, a estudiar con cuidado, a investigar todo en esta vida para tratar de hacer bien eso que está haciendo con la sabiduría, enseñarla y legarla a otros. Y aquí, mis hermanos, yo creo que uno tiene que hacer una notica. Pues uno puede ser muy sabio en la vida, ¿cierto? Como un don de Dios, muy sabio. Pero uno puede llegar a ser muy sabio y muy egoísta, o muy engreído, o usar toda esa sabiduría solo para mi beneficio. Y aquí en estas noticas que nos deja el editor, sí nos está dejando un ejemplo para ayudarnos a hacernos la pregunta, ¿yo qué estoy haciendo con la sabiduría que Dios me da? ¿Qué hago con estos dones que Dios me dio? ¿Sí? Porque en esta exaltación, para mí había una reprensión al mismo tiempo. Porque la sabiduría no es para nosotros. La sabiduría es un don que Dios da para repartir y dar y utilizarla con diligencia. Así que, ¿qué tipo de sabiduría el Señor te ha dado? Porque aquí hay mucha en la iglesia. Hay sabiduría para administrar. Hay sabiduría para tomar decisiones, para resolver problemas, para manejar plata. Aquí hay mucha sabiduría entre nosotros. Y eso me levanta como la pregunta de, ¿qué estamos haciendo con la sabiduría que Dios nos ha dado? Porque no es solamente para ti. Es para repartirla, para entregarla, para ayudar.
La sabiduría que Dios nos da siempre es un instrumento en manos de Dios para cumplir los propósitos de Dios en la vida de otras personas. Y me encanta como resalta el editor que Salomón se coge la sabiduría que Dios le dio y con ella hace mucho, la desarrolla, la multiplica, la enseña y deja un legado con ella. Ay, mis hermanos, eso es tan lindo para una cultura tan egocéntrica, ¿cierto? Tan centrada en uno mismo como la nuestra. Que lo que Dios nos da siempre es para repartir, que uno no es un pozo que recibe y recibe, sino que uno es un canal que distribuye lo que Dios da. A medida que pasa por nosotros la disfrutamos, pero hemos de entregarla. Ahora, parece que este escritor realmente está cautivado con Salomón, porque no solamente alaba lo que hace con la sabiduría, sino la forma en la que lo hace. Y miren los versículos como dice, que el predicador se dedicó a escribir palabras agradables y correctamente palabras de verdad. Así que no solamente investiga dichos, sino que hace un esfuerzo para que haya poesía y belleza y gracia y gloria en todo lo que él escribe. ¿No notan que Eclesiastés es un libro bien poético? De hecho, uno de los elementos que utiliza mucho son los dichos populares. Y trata de encapsular, como para nosotros, sabiduría gruesa en empaques chiquiticos, que son más fáciles de recordar. Como por ejemplo, nosotros. Somos una cultura de muchos dichos. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Aquí recopilé pues algunos a ver cuál usa usted. El que mucha vaca, las cuentas claras. A veces pagan justos. Pues se le dan todos. Al que entre la miel anda, de eso tan bueno. Ahora les voy a preguntar a las de Eclesiastés, a ver si la saben. ¿Notan lo que hace el predicador? Trata de plasmar poéticamente, de manera pegajosa, algunos elementos de sabiduría en nuestro corazón. De hecho, ese editor exalta esa claridad y ese esfuerzo para que realmente esto pegue en la vida. Y no solamente lo hace en Eclesiastés, sino que también sabemos que lo hace en Proverbios. Por eso es que en las Escrituras han sido tan altamente exaltadas entre los literatos mundialmente, porque hay maestría en la forma en que se ha escrito la palabra del Señor. Eso que llaman el genio literario de la Biblia. Que la Biblia no solamente te informa y conmueve, sino que tiene una manera como impresionante que toca tu corazón, entra a tus entrañas. Sus palabras parecen como un cuchillo que atraviesa el alma y cambia vidas. Este libro tiene un poder impresionante. Así que mis hermanos, cuando uno ve esta exaltación que el editor hace del libro que acabamos de leer, uno sí se pone a pensar en la importancia que los libros de sabiduría o la literatura sapiencial, como se le conoce al libro de Proverbios, Eclesiastés y Job, los 3 libros de sabiduría de la Biblia, son muy importantes para nosotros, porque hay alguien juicioso que se ha dedicado a utilizar los dones de Dios para ayudarnos a nosotros a entender la vida y a saber cómo maniobrar entre la vida y la complejidad que tiene, de una manera en que nos guía hacia el Señor. La literatura sapiencial que tú tienes en tu Biblia está escrita para ayudarte a entender muchas cosas. Te ahorra camino, te ahorra errores, te ahorra dolores, te ahorra heridas. Úsala. Por eso es que algunos han tenido dentro de la iglesia la costumbre de todo el tiempo estar leyendo literatura de sabiduría como proverbios. Hay algunos planes que es como que un proverbio cada día. Y no es que ese sea mi devocional, sino que es una de las maneras en que yo me oriento en la sabiduría de Dios para vivir la vida. Un proverbio cada día. Porque ¿cuántos proverbios hay? 31.
31 proverbios, así que tienes uno para cada mes, que te guarda, que te preserva. Sin embargo, la sabiduría que Dios ha plasmado en los libros sapienciales y en toda la escritura tiene algo mucho más poderoso. Y es que la sabiduría, como nos dice por allá Pablo en la 2 Timoteo capítulo 3:15, le dice a Timoteo: desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene al confiar en Cristo Jesús. Es decir, la sabiduría de Dios plasmada en las escrituras, en última, no te hace una persona más sagaz y capaz solamente, sino que te lleva a una persona. ¿A quién? A Cristo. Porque en últimas, como resalta Jesús cuando debatían con él los fariseos, es que aquí frente a ustedes hay alguien más grande que Salomón. Porque mis hermanos, las escrituras siempre nos van a ayudar a entender, en resumen, que la sabiduría no es una cualidad solamente, sino que la sabiduría es una persona. ¿Recuerdan? Como lo dice Pablo en 1 Corintios 1:24, Cristo es poder y es que sabiduría de Dios. Por eso, abordar los libros de sabiduría en las Escrituras sin llevarte a Cristo realmente te deja en la mitad del camino. Porque es Cristo la sabiduría de Dios. Tú quieres ser sabio para navegar en esta vida tan confusa. Entonces lo que nos está diciendo Pablo es que tú necesitas una relación profunda e íntima con Cristo. Porque ¿sabes qué es lo que hace Cristo? No solamente informa tu mente, sino como dice por allá en Juan 14:23, si alguien me ama y obedece mis mandamientos, el Padre lo amará y juntos vendremos a morar en él. La sabiduría se viene y se encarna, entra en nosotros. Eso es lo que te hace sabio. La sabiduría no son cosas que tú conoces acerca de Dios. La sabiduría es Cristo mismo, que viene a morar en ti a través de su Espíritu. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Te recuerda las enseñanzas de Jesús. Una y otra vez. Si tú quieres ser sabio en la vida, no es solamente que leas un libro o que leas una y otra vez Proverbios, Eclesiastés y Job. Si tú quieres ser sabio en la vida, necesitas una relación con Jesús. Porque Él es la sabiduría de Dios. Y no sé, mis hermanos, si tú lo has probado, que entre más te acercas y conoces a Jesús, entre más te relacionas con Él, algo empieza a pasar en tu vida, algo extraño empieza a pasar. Y es que cambias, no solamente por lo que sabes, sino que desde adentro el Espíritu Santo de Dios te empieza a transformar. Lo vimos mucho en el curso de conversión. Ahora, el redactor, escritor de Eclesiastés, continúa en los siguientes 2 versículos como con un tono pastoral y empieza a utilizar esta palabra, hijo mío. Esa palabra es una fórmula que se utiliza en los escritos sapienciales para expresar un amor, una cercanía hacia un discípulo, hacia un alumno, hacia alguien cercano. No necesariamente es que está escrito para un hijo. ¿Listo? Para hacer esa claridad. Los siguientes versículos van a apuntar al corazón de quien está leyendo Eclesiastés. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados las de los maestros de estas colecciones, dadas por un pastor. Pero además de esto, hijo mío, estate prevenido. El hacer muchos libros no tiene fin, y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. Es curioso que en esta nota el escritor está ayudando a sus lectores, a nosotros, a entender 2 elementos muy claves. 1, la sabiduría es muy importante, así que debes apreciar la sabiduría. Apréciala, persíguela, como tanto hacen los primeros capítulos del libro de Proverbios, que exalta la sabiduría. Porque esa sabiduría, esas palabras de los sabios, son como ese instrumento de pastoreo que era una vara puntiaguda que se utilizaba para pinchar a las ovejas o al ganado
cuando se estaban desviando, cuando necesitaban ser movilizados. ¿Por quién? Por un pastor. Esto es en vivo, pues así 3D, 4D. Impresionante, ¿no? Se sintió aludida. Ahora, si a ti te hablan de un aguijón, ¿cierto? Uno dice, eso no se debe sentir bueno. ¿No? Eso no se debe sentir bueno. Pero en últimas, ese aguijón en las manos de un pastor de ovejas te está conduciendo a pasto, te está conduciendo a vacunación, te está conduciendo a desparasitación. El aguijón te conduce cuando hay peligro, te advierte, te guía, te orienta, te vuelve. Claro, se siente muy maluco, pero es vital para la vida. Así son las palabras de los sabios. Pero también utiliza otra imagen de un clavo bien clavado, y nosotros tenemos esa imagen como de la pared, pero realmente en el contexto cultural en el que está siendo escrito se refiere más a las estacas, lo que nosotros conocemos como las estacas, para asentar un campamento en una cultura donde ellos deben pasear por diferentes partes como nómadas para poder alimentar el ganado. Entonces esas estacas lo que hacen es mantener firme la tienda de campaña. ¿Ante qué? Le da estabilidad y le da firmeza ante los vientos que azotaban. Así, como esas estacas mantienen firme la carpa, así es la sabiduría de Dios para ti. Si ustedes notan, el escritor está dejándonos a nosotros, sus lectores, mis queridos, entiendan que esta sabiduría de Dios es para salvar tu vida, es para guiarte, es para tu bien. Eso que tantas veces tengo que recordarle a mis hijos. Mis instrucciones son para tu bien. Y sé que a veces son incómodas, pero son para tu bien. Algo curioso, si ustedes miran el versículo 11, la última palabra, el autor relaciona el aguijón y los clavos como algo que usa un pastor. ¿Notan con qué P está escrito pastor? ¿Con P qué? Mayúscula. ¿Alguien sabe qué significa eso? Cuando los editores de la Biblia toman la decisión de poner una P mayúscula así para identificar a un cargo, se están refiriendo a el Señor. Por eso lo que él está plasmando acá es, mis queridos, es que toda esta sabiduría es la sabiduría y la palabra de Dios que literalmente te está punzando y animando en momentos de la vida. No la vas a sentir cómoda. Se va a sentir maluca y te va a guiar en cosas en las que tu corazón te desearía llevar hacia otro lado, pero te está encaminando hacia donde hay pastos, hacia donde está tu bien, hacia donde está tu protección. Eso es la sabiduría de Dios para ti. Así que cuando tratas de rebelarte contra ella, eso es una decisión torpe. Torpe. De hecho, cuando sientes que hay algo incómodo que Dios te está pidiendo hacer, es torpe irse contra eso. Sí, se siente maluco muchas veces, pero es para tu bien, para que des fruto, para que tengas vida y la vivas y la experimentes en abundancia. De hecho, lo que Dios quiere hacer con la sabiduría que ha plasmado en su palabra es que estés firme, arraigado, anclado, seguro. Creo que por eso es que Pablo le dice a Timoteo, siguiendo en 2 Timoteo 3, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Mis hermanos, ¿sería sensato uno ir en contra de algo que el Señor está punzándonos a hacer? ¿Sería sensato eso entonces? No, de ninguna manera. Siempre lo que Dios te pida se va a sentir cómodo.
Te vas a sentir a gusto cada vez que Dios te hable a través de su palabra y te ponga esas piedras en el zapato que no te dejan caminar tranquilo. Eso se va a sentir cómodo. Por eso es que es un error pensar a veces que algo que en últimas no me produce felicidad, ay no, eso no es lo que Dios quiere para mí. Mira, es impresionante la forma en que nosotros hemos replicado esa idea de que si algo no nos produce felicidad, entonces no es de Dios. ¿De dónde sacaste eso? Porque lo que está diciendo aquí es que la palabra de Dios muchas veces te va a sentir incómoda, maluca, que estorba, que no te gusta. Por eso ten cuidado con esa idea de que lo que no te hace feliz entonces no viene de Dios, porque no es una idea bíblica, ¿vale? Pero lo otro que advierte es tengan cuidado. Tengan cuidado porque dedicarse a hacer muchos libros y a leer muchos libros trae mucha fatiga, mucho cansancio. Gracias, Joseph. Mucho cansancio. Y uno se pone a pensar, ¿por qué hace esta advertencia tan curiosa aquí en la mitad del libro? No. No, pues que la sabiduría es tan buena. Deberíamos dedicarnos entonces a todos a ser sabios. Yo creo, mis hermanos, que el autor está ayudándonos a entender que ya, algo que Salomón ya nos había dicho, la sabiduría es muy provechosa. Y le va mucho mejor al que es sabio que al que es necio e insensato. Mucho mejor. Pero en ella no se halla el secreto de la vida. No es que el autor esté despreciando la sabiduría, sino que la está poniendo en su lugar. Está aclarando que ese conocimiento humano tiene limitaciones. Y que sí, alguien podría decir, ve, entonces voy a empezar a buscar y a tratar de entender todas las cosas, a tratar de encontrar sentido a cada cosa. Y literalmente iría en contra de lo que Salomón ya nos enseñó. Que él hizo eso y encontró que nada tiene sentido. Que de hecho, uno puede ser muy estudiado y muy bruto, ¿cierto? Lo ha repetido varias veces. Ahora, yo creo que esto es importante para gente como yo, que me leo por allá en los pensamientos y me pongo a meditar tanta vaina a veces en la vida, que en últimas no se trata de entender cada cosa, porque muchas cosas no las entenderé. Que no se trata de cuánto conozca y cuántos libros me devore para entonces sí estar intelectualmente preparado para hacer frente a la vida. Y yo sé que hay algunos que de pronto se identificarán conmigo. Porque de hecho Salomón nos advierte, capítulo 1, versículo 18, en la mucha sabiduría hay mucha angustia y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Entonces no es por ahí. No trates de entonces, entonces el secreto es ser sabio y entenderlo todo. No es por ahí. Eso es provechoso, pero ese no es el secreto. Y es aquí donde el escritor lanza magistralmente la conclusión de todo el libro. Porque hasta acá nos ha llevado como que, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Porque el secreto de la vida no es conocer las cosas correctas, no es ni siquiera conocer las cosas correctas acerca de Dios. Él va a lanzar una máxima para ayudarnos a entender que el secreto de la vida está en una relación correcta con Dios. Eso está como conspirando hoy este atril, ¿no? Este escritor va a culminar su libro no apuntando a tu mente, no apuntando a tus acciones sabias y meditadas. El libro termina directamente, ¡pum!, apuntando al centro de mando. ¿Apuntando a dónde? Al corazón. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá juicio a toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno
o sea malo. ¿Cuál es el punto? La conclusión, cuando hemos explorado todo, porque mis hermanos, si hay algo que tiene Eclesiastés, es que no dejó piedra sin remover. Piensen hacia atrás. Se metió en cuanto rincón en la vida hay, en todas partes. Por todos lados se metió. Desde política hasta sexualidad, relaciones, soledad, dinero, poder. En todo se metió. No dejó ninguna piedra sin remover. Y entonces aquí termina y dice, bueno, cuando ya lo exploramos todo, ya exploramos esta vida bajo el sol, tratando de encontrarle sentido, entonces, ¿qué le da sentido a la vida? Una cosa. El temor a Dios. Eso es lo que le da el sentido a la vida. Cuando hablamos de ese temor a Dios, uno tiene que entender que cuando el predicador, el escritor está plasmando esta idea, está plasmando una idea que acompaña todas las escrituras. Todo el tiempo está saturado de ese llamado al temor a Dios. Y de hecho, por allá en Jeremías 22, cuando habla de la restauración de todas las cosas, habla también de que el Señor pondrá temor de Dios en nuestro corazón para que no nos apartemos de Él. El temor es algo vital. Y yo sé que hay algunos que han tenido como ese deseo de, bueno, temor es tener una relación correcta sabiendo que Él es Dios, que Él es Señor y que yo soy su criatura. Que mi vida y toda mi existencia está en sus manos. Es un temor reverente, en el cual yo estoy en una relación no de panas, de parceros con Dios. No, Él es Dios y está sobre mí. Él es mi autoridad y yo su súbdito. Eso es temor del Señor. Y algunos han tratado de conciliar esta idea, no, pero no es tenerle miedo a Dios. Yo creo que eso no es tan bíblico. Yo creo que sí acompaña el temor también el terror. Porque Dios no en vano dice varias veces que es un fuego que todo lo consume. Eso no es solamente como que, ay, no, sí, yo lo respeto mucho. No, es tenerle miedo a Dios también. Pero ese temor es un temor que para quien está en Cristo es diferente. Déjenme explicarlo de esta manera. Cuando tú conoces el carácter santo, justo de Dios, que en últimas no declara justo al que es culpable, cuando te ves al espejo, tú tienes miedo, literalmente, porque sabes que ante Dios nada hay escondido. Así que tú tienes miedo de lo que pueda pasar, que un pecador se acerque a un Dios que es santo y que es justo y que paga a cada uno según su obra. Eso da terror. Como cuando uno era chiquito y se robó alguna cosa por ahí o hizo algún daño en la casa y uno sabe que la hizo. O en el colegio hiciste algo y sabes que tú fuiste el culpable. Y eso dentro de uno empieza como que no, te llamaron de la dirección y es como que, no. ¿Eso será que ya sabe? Creo que eso es lo que les pasa a algunos cuando yo los llamo y digo, ¿será que nos tomamos un cafecito? Es que, ay, ¿qué hice? Se dieron cuenta. Como que hay un temor, ¿cierto? Hay un temor. Pero cuando tú estás en Cristo, cuando tú has abrazado por la fe ese sacrificio en tu favor, a tu favor, para el perdón de tus pecados, claro, hay un temor reverente a Dios, pero hay algo que tú sabes que te da seguridad de que tus pecados ya han sido cubiertos por la sangre del Cordero. Es como cuando los hijos ahora hacen un daño en la casa y se acercan porque saben que la hicieron, pero saben que lo que hicieron no va a dañar nuestra relación, porque nuestra relación es segura. Ese temor con el que nos acercamos a nuestros padres es quizás
un pequeño vestigio de la manera en que nos acercamos nosotros a nuestro Padre Celestial ahora que estamos reconciliados en Jesús y que tenemos un abogado para con el Padre. Si no hay abogado, ahí sí tiemble. Ahí sí tiemble. Como decíamos en una predicación hace unos días, porque quien no tiene a Jesús como Salvador, lo tiene como juez. Pero algo que añade este texto para nosotros, tratando de hallar la conclusión, es que en últimas no solamente se trata de una relación correcta con Dios, sino que nos ubica para entender antropológicamente de qué se trata un ser humano. Es decir, que un ser humano, en últimas, para poder navegar en esta vida, tiene que entenderse como un ser creado por Dios, bajo sujeción a Dios, en dirección de su palabra, sometido a sus mandamientos. No solamente es un temor reverente, como algo que uno siente, sino también como algo que uno hace. ¿Quieres tener sabiduría para la vida? Teme al Señor y obedécelo. Solo eso. Obedécelo. Porque ya nos dijo, Él es un buen pastor. Él es un buen pastor. Creo que, mis hermanos, en últimas el libro concluye mucho con el mismo sabor que nos dice este texto conocido de Proverbios 3, versículos 7 al 9. Hijo mío, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal, que eso será medicina para tu cuerpo y salud para tus huesos. Entonces, ¿cuál sería entonces realmente lo opuesto al temor de Dios? Según el mismo Salomón, mi propia sabiduría. Eso es lo opuesto. O yo me baso en mi propio entendimiento de las cosas y en mi propia brújula moral para navegar en esta vida y en mis propias determinaciones y decisiones, o decido y reconozco que yo soy una criatura, que hay un ser superior a mí, que me creó. La creación entera me da evidencia de que hay un diseño inteligente, de que hay un creador. Entonces, si hay un creador, yo tengo que razonar. Especialmente te hablo a ti, que has peleado mucho con la palabra y mucho con esa idea de Dios. Si tú admites que hay una fuerza superior, que hay un diseño inteligente, que hay una mente pensante detrás de todo lo que vemos y percibimos, entonces también tienes que decidir qué haces con esa fuerza. Eso lo discutía en estos días con la evangelización más extraña que yo he tenido en mi vida. Esa es la evangelización más extraña, en serio. Yo nunca había evangelizado a una mujer mientras me tocaba y yo estaba en boxers. Yo nunca había hecho eso en mi vida. Y para todos los que tienen la mente dañada, estaba en el examen laboral. Y quienes han ido al examen laboral, pues saben cómo es el examen laboral, ¿no? Pero la médica estaba profundamente cuestionada acerca de su propia fe. Decía, claro, yo acepto que hay un Dios en el universo. Y dice, pero ¿qué haces con él? ¿Eso qué determina en tu vida? Porque es lindo, ay no, sí, Dios existe y hay una fuerza superior, pero ¿qué tiene que ver eso contigo? Contigo. Porque aquí lo que el escritor de Eclesiastés está llevándonos a entender es que si tú quieres vivir con sabiduría, entonces tú tienes que vivir en la relación correcta con Dios. No solamente entendiendo quién es Él, sino quién eres tú. Y si eres sujeto a la dirección de Dios, entonces eso implica que tu vida ha de estar conducida constantemente en dirección a lo que Él te manda, a lo que Él dice que es bueno y lo que es malo, a los propósitos que Él tiene con tu vida. Tú no te mandas solo, como le decía uno a la mamá. Tú quieres ser sabio en la vida. Tú quieres saber qué le da sentido. Pon a Dios donde Él debe estar en tu vida. Ponlo en el centro, ponlo primero, pero no por dibujitos. Realmente ríndete a Él. Sométete a lo que te está diciendo. Deja dirigir tu vida por tu sabiduría y empieza a consultarle más a Dios, a buscarlo más a Él.
Sin embargo, el autor nos dice, eso es, en últimas, lo que concierne a toda persona. Eso, dice otras versiones, es el todo del hombre. ¿Quieres entender de qué se trata la vida? La vida se trata de vivir una relación correcta con Dios, rendido a Él. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Mis queridos, aquí, para concluir el libro, el autor nos deja con una sensación como no muy esperanzadora, ¿sí se dan cuenta? De hecho, uno queda como encalambrado si uno lee esto. Toda la sabiduría, relación conecta con Dios, y te dice, porque Dios te va a juzgar. Toda obra viene a juicio y aclara no solamente lo que se vio, sino lo que no se vio. No solamente lo que se hizo, sino lo que no se hizo. No solamente lo que se dijo, sino lo que no se dijo. No solamente lo que se hizo, sino el por qué se hizo. Toda obra delante de Dios, nuestra vida completamente expuesta. Así como yo me sentía con esa médico, súper incómodo. Completamente expuesta delante del Señor, para que de Él venga en últimas, como dice Romanos 2, Él pagará a cada uno según sus obras. Y yo no sé cómo te haga sentir eso. Porque si somos honestos, esa declaración es una declaración que nos ubica y nos recuerda que tenemos un tiempo limitado para tomar una decisión de cómo quieres vivir. Que esta decisión para vivir sabiamente no da pie a la hipocresía, a las medias tintas. Cuando uno ve esto, uno debe tener temor. Porque no hay nada que logre calmar tu conciencia. Y mis queridos, yo quisiera animarlos especialmente, aquellos que todavía no han rendido su vida al Señor Jesucristo. No des por tardía esta cita con el Señor. Porque creo que tú y yo, como esos que estaban ahí a la puerta de Jerusalén, porque sabían que Jesús había llegado, y entonces empiezan a gritar, ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¿Y qué estaban diciendo en esa expresión Hosana? ¡Sálvanos! ¡Sálvanos! Por fin el que estábamos esperando vino a hacer justicia. Eso era el clamor del pueblo, que cuando nosotros exploramos las injusticias de la vida y del mal y la incertidumbre y la frustración en Eclesiastés, nosotros decíamos, ¿cuándo será que viene el rey para corregir todo lo que está mal? El que reinará con justicia y ya no nos prometerá algo y saldrá con otra cosa. ¿Cuándo será que viene Él? Pero es que cuando venga, mis hermanos, no solamente viene a corregir a esta creación, sino que, si somos honestos, si algo se tiene que corregir en esta creación, somos nosotros, ¿o no? Entonces, si Dios quiere arreglar todas las cosas, ¿qué tiene que hacer contigo y conmigo? Si quiere que ya no haya más mal, ni más envidia, ni más violencia, ni más perversión, ni más abusos, ¿qué tiene que hacer el Señor? Si quiere erradicar el chisme, la concupiscencia, los placeres desordenados,
esos permisos, esos impulsos del corazón. ¿Qué tiene que hacer el Señor con esta creación? Para que por fin esto luzca como un cielo. Díganme, ¿qué tiene que hacer? Exterminarnos. Porque el problema que tú y yo tenemos tiene por lo general que ver con otro. Y para muchos otros, nosotros somos el problema. Así que ese clamor del Día de Ramos, ¡ay, sálvanos! Claro, ellos no sabían qué implicaba esa salvación. Y bendito sea el Señor que vino en ese momento, no para hacer justicia, sino salvar lo que se había perdido. Y sí, se hace justicia, pero de una manera que nadie se la esperaba. Y es que el Hijo de Dios entrega su vida. El que no comete pecado es tratado como pecador. Y ahí, en su cuerpo, Él recibe el castigo de toda nuestra perversión, de todo nuestro mal. Y ahí Él hace justicia. Para que todos nosotros en Él tengamos esperanza. Sin embargo, el relato de las Escrituras nos dice que Jesús viene por segunda vez. Y viene, como dice la canción, vestido de ternura. ¿Sí han escuchado la canción? Vestido de ternura. ¿Viene vestido de ternura el Señor Jesús? Estos días estaba viendo con los niños cómo la IA representa la venida de Jesús. Es terrorífica. Es decir, la imagen de encendido en fuego, con sus vestiduras llenas de sangre. No sé. Ese no es el Jesús de Chosen, ¿cierto? Ay, no sé qué van a hacer ellos para representar eso. Él viene a juzgar y a poner su creación en orden. Y mis hermanos, espero, como espera este escritor de Eclesiastés, dejar ese sabor. Y quiero cerrar con el mismo sabor que él cierra. Recuerda que Él viene a traer a toda obra a juicio, lo oculto, sea bueno o sea malo. El secreto para vivir en esta vida es que vivas en una relación correcta con Dios, obedeciendo sus mandamientos. Y para eso el Señor ha provisto el camino, no solamente para el perdón de tus pecados, sino el camino efectivo para la transformación completa de tu ser a través de su Espíritu, que ordena tu vida y la encamina cada vez más al venir a morar en ti con la sabiduría de Dios. Aprendes a vivir con sabiduría en todos los altibajos y en todos los sinsentidos de la vida. Eso es sabiduría, no lo que entiendes de Dios, sino la relación que tienes con Dios. Si tú no has tomado esa decisión, yo te animo a que la tomes. No dejes que sea tarde para eso, porque después vendrá el lloro y el crujir de dientes. Ahora de aquí en adelante quedas advertido. Toma una decisión, no solamente por temor, sino porque literalmente el mismo que nos llama y nos advierte, este buen pastor que armó todo este libro para guiar nuestra vida, es el mismo que nos dice en Juan 10:10 que es que hay un engaño. Hay un ladrón que viene a robar, a matar y a destruir, pero Él ha venido porque quiere darte vida y vida en abundancia. No solamente es un temor paralizante, sino que es un temor que te mueve porque te dice, aquí está lo que yo he estado buscando siempre, vida, y eso es lo que Cristo te ofrece. Otra vez, ¿sería sensato rebelarte contra esa vara que chuza y molesta cuando esa vara te preserva y te quiere dar vida? Quiero darte un momento en silencio para que oremos. Y quiero que te preguntes,
¿qué relación tú tienes con Dios? Y si tú me dices, no, Dios es el todo, Dios es mi centro, Dios es mi núcleo. Mis hermanos, yo quiero revolcar esto y preguntar, ¿tu vida evidencia eso? Tu vida está evidenciando que tú temes al Señor. Tu vida está evidenciando que estás caminando, sí, con dificultad, con luchas como todos nosotros, pero que estás caminando en obedecer sus mandamientos. Y un día a la vez sigues y avanzas confiando en que hay perdón por tus pecados, pero no una licencia para pecar, sino para avanzar en sabiduría, para probar la vida que Él quiere darte. Tu vida evidencia eso. Porque si no es así, yo te pido, por favor, no salgas de este lugar. No salgas de este lugar sin rendir tu vida a Jesús. Yo sé que tú has experimentado el mismo vacío, el mismo sinsabor, la misma frustración y estás Dani, buscando empieza, vida, por estás favor, buscando cortinita. vida. Y quizás la has estado buscando en lugares equivocados. Pero la palabra se ha expuesto para ti, para que tú entiendas que en Él y en sus palabras hay vida de verdad. Por favor, no seas necio. Estas son las notas de No arraigado. te dejes engañar. Estás en arraigado, listo. Y te lo ruego como le rogaba a mis hijos esta semana con lágrimas. Y les decía, chiquitos, el mundo los va a tratar de convencer todo el tiempo que seguir a Jesús es perder la vida, que rendirte a Él es una cosa absurda, un cuento de hadas. Y va a estar constantemente tratando de mostrarles, mira, esto sí da vida, mira, esto sí da gozo, mira, esto sí da paz, mira, esto sí te sientes amado. Y les decía, chiquitos, por favor, no se dejen engañar, que no hay vida fuera de Jesús, no la hay. Y una y otra vez te lo van a decir y te van a tratar de cautivar y de capturar, pero no se dejen engañar, solo Él produce vida. Solo Él da paz, solo Él trae gozo, propósito. Él y solo Él. Y lo mismo te digo a ti. No se dejen engañar por esas cosas que brillan y que parece que te la van a dar, porque no la hay. No hay sabiduría ni vida fuera de Cristo. Su palabra será como una vara puntiaguda para ti, que te ama profundamente y en lo que te mueva te va a guiar para sus propósitos, y ahí, viviendo para Él, en obediencia a Él, mis hermanos, vas a encontrar gozo, gloria, paz. Ahí la vas a encontrar. Créele al Señor. Créele, por favor, créele al Señor. Y papás, ruéguenle a sus hijos lo mismo. Ruéguenle. Porque eso es lo que en últimas el escritor de Eclesiastés está diciendo: hijos míos, no se resistan a esta vara. Déjense guiar por ella para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gracias por tu amor, Señor, por tu insistencia en pastorearnos, aunque muchos de nosotros nos resistimos y hemos sido duros de corazón. Hoy nos volvemos de todo corazón a ti.
Queremos decirte, Señor, perdónanos. Límpianos con esa preciosa sangre que necesitó ser derramada para nuestra salvación y para nuestro rescate. Hoy quiero dejarme pastorear por ti. No quiero seguir buscando y no quiero seguir como un cuca rondándome contra las paredes. No quiero seguir aparentando algo que no estoy experimentando de verdad. Yo necesito vida y tú me estás diciendo que en ti hay. Yo quiero esa vida, Jesús. Ven y pastoréame, por favor. Hoy me rindo completamente a ti. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador, el que tiene cuidado de mi alma, que me ama de verdad y que quiere darme vida y vida en abundancia. Aleja de mí la necedad y la terquedad y dame un nuevo corazón que se mantenga así, arraigado y firme en ti, porque en ti confía. Te lo pido, Jesús, en tu nombre. Amén. Intro 3 y... Va, verso. Como siervo. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh, mi alma. Como árbol plantado junto a agua, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, tu palabra eche raíz en lo profundo Coro. de mi corazón. Abajo. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud. Vamos al verso de una vez más De bien. adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días, tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Jesús, Coro. eres tú mi vida. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud. Repite coro. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida Baja al puente. Recuerden el espacio. de gratitud, de adoración. Espacio ahí.
vez sí. Nada puedo hacer sin ti. 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 Otra vez. Nada puedo hacer sin ti. Otra vez. Nada puedo hacer sin ti. Recoro. Jesús, que tu espíritu destina la semilla. Tu palabra echa raíz Repite. de mi corazón. Que tu espíritu destina la semilla en mi interior. Tu palabra Vamos pa' coro. echa raíz Hagamos el coro abajo. de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Hasta ahí. Finalícela ahí. Cumple, Señor, este deseo, por favor, de nuestro corazón. Y te lo pedimos a ti porque nos conocemos. Si no es por tu obra en nosotros, si no es por tu espíritu, si no es con tu poder, habría una profunda desesperanza. Pero gracias que has prometido estar con nosotros siempre, hasta el fin. Y que lo que comenzaste lo culminarás, que nunca nos dejarás e insistirás una y otra vez para guiarnos a casa y para darnos vida y vida en abundancia. Te amamos, Señor. Amén. Y muere Dani.